aminoramos fallas, los equipos tienen mejor disponibilidad, los equipos van a estar trabajando constantemente. Cumplir con las tareas que tienen que hacer para darle confiabilidad a las funciones de los equipos, que junto con nosotros, mantenimiento, debemos de formar un equipo que dé resultados. Y lo primero que se ha recortado es el mantenimiento. Dice, la planta parada no gasta sin mantenimiento, pero aprovechemos en hacer cosas que no podemos hacer. Sobre la gente de mantenimiento en cumplir con las tareas que tiene que hacer para darle confiabilidad a las funciones de los equipos, que al final es lo que se busca, ¿no es cierto? Entonces, tener una estructura y sobre todo tener una actitud, ¿no? Sobre todo de la gente, los operarios, los supervisores, que son los que están en la batalla del día a día, ¿no? Actitud hacia encontrar la causa raíz de los problemas que muchas veces simplemente nos dedicamos ya, salta el término, repones y sigues. Entonces, pero ¿y qué pasó? Nadie se preocupa de esos pequeños detalles que a las finales se pueden convertir en una bola de nieve que en algún momento te puede explotar en la cara, ¿no? Juan, me preguntaban a mí durante la entrevista, me hacía una pregunta por ahí, un poquito dura, me decía, ¿cómo convences tú a producción de que requiere una alta confiabilidad? Bueno, que producción se involucre, ¿no? También. Entonces, ahí el tema del autónomo es fundamental. Los operadores tienen que sentir que son sus máquinas, que son dueños de sus máquinas y que junto con nosotros, mantenimiento, debemos de formar un equipo que dé resultados, pero siempre andamos divorciados, pues, ¿no? Nos echan la culpa a nosotros de las paradas, ¿no? Nosotros le decimos, no me avisaste a tiempo, te demoraste en... ¿no? Entonces, es un tema que realmente yo creo que es un tema de manejar las relaciones, ¿no? Las relaciones personales, sobre todo de las jefaturas, porque si las jefaturas no conversan, los gerentes no conversan, es como los de abajo se alinean ¿no? a esa bronca que puede haber y no funciona, ¿no? El tema no funciona correctamente, ¿no? Comentas aquí dos cosas importantes. Demostrar. Y mencionas también el tema de indicadores. ¿Cuáles indicadores son los que deberíamos nosotros presentar ante la dirección, ante operaciones, ante el comité más alto para demostrar que mantenimiento produce? ¿Cuáles serían? La disponibilidad de los equipos, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos un indicador que le llamamos el LEF, que es la disponibilidad de la línea. Como es un proceso por batch, entonces habíamos elegido que la ruta crítica de ese proceso era el sistema de transporte que alimentaba un proceso a otro. Entonces, ese sistema de transporte no podía parar, porque si paraba o retrasaba todos los procesos. Entonces, le pusimos el indicador, ¿no? De tiempos de pérdida de tiempo por averías. Y todo el mundo mira ese indicador, al día a día, ¿no? Ayer, ¿cómo fue? 100%. Ayer, ¿qué pasó? 95%. ¿Qué pasó? No, es que la banda se corrió, tuvimos que parar. Entonces, eso, ¿no? Por ejemplo, el otro es el cumplimiento del autónomo, ¿no? Yo creo que eso también, digamos, da a entender de que la gente de producción también se está involucrando en el problema, ¿no? Cuando yo le doy las órdenes de autónomo, al supervisor de producción, esta es la tarea de esta semana, ¿no? Para tu gente, bueno, lo que se espera pues es que se ejecuten y si tienen algún problema que te avisen para poder ayudarlos, ¿no es cierto? Para poder hacerlo correctamente. Los operadores, creo yo, son los que están al pie de la máquina. Saben cómo suena, saben cómo se mueve, saben todo, ¿no? Porque están ahí permanentemente. El mantenimiento solamente va para hacer mantenimiento o para reparar. Entonces, ese es un punto de partida para que nos den los inputs para ir mejorando los planes, porque los planes también, ese es otro problema. O sea,
hacemos unos planes y los dejamos ahí tiempo. No analizamos que sean, digamos, consecuencia de una mejora a través del análisis de fallas, ¿no? Entonces, eso también es un tema importante, creo yo. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar al respecto? Adelante, sin miedo, sin pena. Estamos discutiendo cómo mantenimiento aporta valor y cómo logramos que la organización identifique ese valor que mantenimiento aporta, que colabora, no sé, como quieran llamarlo, o si alguien está diciendo que mantenimiento no aporta valor, también que lo ponga aquí en la mesa. Emerson Veraldi, creo que tú estabas antes en Tetra Pak, a ver si no me equivoco. ¿Estás en Tetra Pak? Qué buena memoria tienes, tío. Sí, sigo en Tetra Pak y ahora estoy en España. Perfecto. Coméntanos un poco, Emerson, a ver qué opinas al respecto. No, yo vengo de una perspectiva distinta. Creo que gran parte de los compañeros ahí trabajan en mantenimiento de la misma industria, ¿no? Y Tetra Pak como proveedor de sistemas de envase y procesamiento, nosotros estamos, a ver, si usted está en dificultad de vender el poder de mantenimiento dentro de vuestras propias empresas, a nosotros está el reto de vender a vosotros para vender internamente, ¿no? Y el tema de mantenimiento siempre es lo ven lamentavelmente como un mal necesario. Aún más desde la perspectiva de un proveedor. Ahora, sin embargo, cuando somos capaces de enseñar una mejora considerable, donde sea porque se ahorra en coste o sube la disponibilidad, como comentou el compañero, creo que la disponibilidad de verdad es clave en este punto. Y algunas veces, lamentavelmente, también el hecho de no hacer bien las cosas tiene un coste, ¿no? Y es lo que queremos evitar. Entonces, una otra parte que es muy difícil de cuantificar y de poner sobre la mesa es el famoso, no sé la expresión en español apropiada, pero sería el cost avoidance. Que muchas veces es ahí donde está el valor más grande del mantenimiento bien hecho. Sea en evitar la indisponibilidad, cuánto vale la indisponibilidad, y en muchos casos lo que se puede afectar la calidad del mismo producto. Y cuando hablamos en la calidad del mismo producto y hablando en industria alimenticia, ahí estamos hablando muchas veces de la marca. O sea, hay un valor muy grande. Y yo lo que veo normalmente es el reto de poner esto en valor, ¿no? Perfecto, gracias, Emerson. Por ahí, Ramón, tú tienes una vasta experiencia en el tema de mantenimiento, desde dos trincheras, vamos a llamarlo así. Primero, desde la parte de la búsqueda del diseño de cómo conseguir una mayor confiabilidad, y ahora en un rol un poquito diferente como consultor. Cuéntanos un poco tu experiencia. Ramón. No, con razón apagó el video, que creo que se fue por ahí a descansar. ¿Quién más quiere comentar? ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días. Bien, bienvenido, Miguel Ángel, venga. ¿Qué tal? Pues mira, bueno, yo en mi parte técnica, de hecho no sé si te acuerdas por ahí de mí, trabajando con Alfredo López, Claro. para Shell aquí en México. Ahorita pues ya somos Castrol, ya manejamos la línea de Castrol a nivel nacional. Primero justamente lo que hacemos nosotros es pues tratar de convencer al área de mantenimiento como técnicos, como personal de apoyo justamente para todo tipo de empresas. Primero pues lo que hacemos nosotros con ellos primero es identificar dónde están, en qué punto están ellos. Muchas veces las empresas mencionan que ellos están bien, no tienen problemas, o muchas empresas mencionan que tienen problemas increíbles, ¿no? Primero es demostrar justamente identificar dónde están y hacia dónde queremos llevarlos, ¿no?
La parte de identificar eso es justamente armar el plan de apoyo, el plan de trabajo, el plan de mantenimiento, cómo vamos a hacer nuestros predictivos, cómo vamos a ir corriendo las diferentes pruebas hasta llegar justamente a una etapa de confiabilidad justamente de los equipos. Muchas veces, pues es identificar por qué el cliente está bien y por qué el cliente está mal. Una vez que identificamos toda esa parte justamente de que se desarrolla dentro de la empresa, se arma la parte del tema del plan de seguimiento y posteriormente, pues, cómo demostrar la parte de las incidencias o cómo demostrar justamente la parte de los indicadores a dirección. Identificando cómo estábamos, inmediatamente cuando empezamos a hacer justamente una evolución o una reestructura justamente en la parte del tema de mantenimiento, a minorar justamente la parte de lo que dicen las incidencias de falla, que creo que es lo primero. Inmediatamente la parte de los números se van a balancear, se van a demostrar justamente la parte de los ahorros. ¿Cuáles son los números que tú prefieres mostrar? ¿Con qué indicador? Mira, lo primero justamente en mantenimiento son los números de fallas. Ese es mi punto de vista. Okay. Aminorando el número de fallas, obvio, pues entre esa parte pues va a haber una parte de ahorro, ¿no? Pero primero justamente es aminorar las fallas. Segunda parte es la disponibilidad de los equipos. Aminoramos fallas, los equipos tienen mejor disponibilidad. Los equipos van a estar trabajando constantemente. Y posteriormente a eso, pues es la parte de lo que es las horas de trabajo, que viene como parte de la disponibilidad de los equipos. José Contreras anda por ahí. A ver, don José, coméntenos. Buenos días. ¿Me escuchan? Por supuesto, venga. Bueno, nada, totalmente de acuerdo con todas las participaciones, ¿no? Básicamente todos coincidimos. Yo vengo manejando un concepto desde que publiqué mi libro que se llama Cadena de Indicadores Claves para Mantenimiento. Y no es otra cosa diferente a todo lo que ustedes han comentado. En esencia es lo mismo, pero yo propongo que se muestre simultáneamente esa cadena que relacione a los distintos indicadores, desde planificar el trabajo, desde hacer análisis causa-raíz, hasta finalmente la disponibilidad y costos de mantenimiento. Y después eso sigue subiendo hasta el nivel más alto, como tú planteabas, Gerardo, hasta el nivel de alta dirección, que significa la rentabilidad de la empresa. Pero básicamente mi aporte es ese, que se maneje simultáneamente. Si mantenimiento quiere que la gente del alto nivel vea el impacto que tiene, es mostrar simultáneamente todos esos indicadores y se vea la relación que existe entre unos y otros. Ese es lo que quería comentar. José, me está dando risa porque te voy a hacer una pregunta divertida para mí. Si tú tuvieras que seleccionar un indicador, ¿cuál seleccionarías como el más importante? Tú eres un especialista en indicadores. ¿A qué nivel? El más importante. Ajá, tendrías que decirme qué nivel de jerarquía quieres ese indicador. No, señor, te pido uno. Lucro cesante por mantenimiento. Lo que mencionaba Emerson Beraldi, el cost avoidance, lo que sería el costo de no hacer las cosas. Claro, claro. Ese va más arriba de la disponibilidad, y tiene una relación directamente proporcional. Pero a un presidente de la empresa le va a interesar más el lucro cesante que la disponibilidad. A él la disponibilidad no le va a decir mucho. Él puede tener una disponibilidad del 50%, pero si él se está ganando lo que necesita ganar o lo que quiere ganar, entonces hay que mostrarles cuánto dinero está dejando de ganar. Exactamente. Entonces, ese sería el indicador. Es un indicador bien interesante que nos pone a todos en un principio de decir, bueno, si yo hago, consigo, y si dejo de hacer, pierdo. La pregunta que yo les haría a todos los que están aquí, ¿cuántos de ustedes saben cuánto vale el minuto de paro de su planta? Muy buena pregunta. Porque si ese es el concepto básico de un especialista en la parte de la gestión de mantenimiento, alguien que dice perfectamente los elementos del valor del mantenimiento, entonces yo tengo que tener en la mente, no en la mente,
anotado en la pared como en un cuadro grande que me diga el costo de paro, a lo mejor como decía Juan hace un momento, no tengo el mismo costo de paro de una línea de transporte intermedio que el de los tanques o el del aire comprimido o el del área de servicio. Cada una de las áreas tiene que tener un valor distinto. Pero si yo conozco el valor del costo de paro, ese pudiera ser un elemento importante para poder tomar decisiones hacia el interior de la gestión del mantenimiento. Claro. Entonces, si no lo tenemos, yo les pediría que entraran a identificar ese costo de inmediato como una tarea, digamos, de esta charla que estamos teniendo. Hace algunas semanas estuve en una planta acá en México y yo le preguntaba al gerente de mantenimiento, ¿cuánto te cuesta parar la planta? Y así, inmediatamente sacó el número y me dijo, mira, yo produzco tanto a tal velocidad, ese es el valor del kilo, por lo tanto, si yo dejo de parar un minuto, a mí me cuesta X número de pesos. Claro que sí. Entonces, ese concepto es fundamental para que nosotros podamos empezar a hablar de valor en la gestión de mantenimiento. Un minuto de paro es un minuto que dejamos de producir y ese es el costo que se representa. Y un minuto que mejoramos la disponibilidad es un minuto que nosotros estamos aportando al negocio. Muy bien. Gerardo. Señor. Buenos días, Pedro Escalante, aquí de Guatemala. Venga, Pedro. Fíjate que efectivamente, en eso tienen toditita la razón. Yo trabajé aquí en Ingenio Pantaleón durante 20 años y todos centrados en la parte de mantenimiento, pero un día se nos ocurrió exactamente hacer eso, calcular el costo del minuto de paro de toda la producción. ¿Qué implicaciones tenía? Fíjate que fue tan interesante que fue un ejercicio que nos llevó más o menos pulirlo así bien un par de años. Te digo de que incluso tomamos en cuenta como es materia prima orgánica. Cuando paras en la planta, tu producto en proceso se empieza a deteriorar, ¿ya? Pero también digamos, llegamos a identificar que en los primeros 7 minutos de parada, el consumo de vapor de producción se iba a las calderas. Entonces, eso te hacía vender más energía eléctrica en los primeros 7 minutos, ¿verdad? Entonces, era una combinación de todos los factores, tiempos de paradas y todo. Mira, llegó a ser tan interesante que al final logramos incluso meter datos de correlación, distribuciones, y eso fue un factor que hasta la fecha se utiliza todavía para inversiones. Entonces tú dices, voy a invertir en equipo nuevo y me va a hacer evitar un paro de 40 minutos y entonces voy a dejar de perder esto y con eso pago la inversión. Eso es un punto así bien clave para bastantes cosas. Sí. Por aquí hay 2 comentarios, uno de Antonio Bernal. Antonio, ¿quieres tomar el micrófono, por favor? Te escucho. Claro. Provengo de 2 o 3 industrias diferentes. La última fue la minera. Asustar a la gente con el valor de parar un molino de $7,000 el minuto. Preferimos usar cuántas toneladas dejamos de pasar al día. Y esas eran toneladas que íbamos a tener para producir a fin de año en el régimen anual. Y nos permitió pasar ejemplos sin datos, digamos, de 820,000 toneladas a 1,200,000. Ese fue un factor de saber la gente que si un camión minero se paraba eran 470 toneladas hora, o si la pala se paraba eran 7,000 toneladas hora que se perdía. Estamos hablando de proceso minero. Hablando, Antonio, todo depende a quién se lo digas, ¿no? Lo más fundamental de haber pasado de la industria vial, petrolera y después minera, es convencer a la alta gerencia que qué es lo que estamos haciendo y que ellos nos ayuden a apoyar toda la gestión. Si no, somos enemigos. Luis Zambrano, ¿estás por aquí? Sí, correcto, estoy por aquí. Adelante, Luis, tú estás en el área de Facility. Cuéntanos.
De hecho, bueno, yo lo tomo como un ejemplo, un saludo con todos, yo soy de Ecuador, lo tomo como un ejemplo la parte de los hoteles, pero yo estoy en el área de la floricultor, o sea, de florícola. Entonces, generar ahí una por parar producción no es muy significativa o es una manera muy difícil de cuantificar eso, por el hecho de que hay equipos móviles que van al campo y ya Antonio, nos quedamos en silencio. no le puedo calcular en cuánto está trabajando y cuánto pago y que ya se van al campo. Es muy complicado, entonces yo lo asemejo siempre con los hoteles. Los hoteles, por ejemplo, si se quema el bombillo de un cuarto, ¿cómo yo puedo cuantificar que es una sala de producción? Yo siempre estuve trabajando en el área de producción. Para mí sí es fácil cuantificar que cuánto cuesta la parada de una máquina, cuánto le cuesta a la empresa, y así lo manejaba antes, pero actualmente en este ámbito siempre se me es difícil tener un indicador para que mis trabajadores sean conscientes del daño de un equipo. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la parte de imagen en esto. ¿Cuánto le cuesta, digamos, a un sistema de transporte colectivo detenerse? ¿Cuánto le cuesta a un sistema de agua potable dejar de surtir agua? ¿Cuánto le cuesta al sistema de energía dejar de surtir energía? Bueno, no solamente estás hablando de lo que es el consumo, simplemente no hay, pero ¿cuál es el impacto económico? Por ejemplo, acá en México tuvimos un evento vergonzoso en el tema de gestión de activos. El metro de la Ciudad de México fue construido y fue construido por varias organizaciones. Nunca se pusieron de acuerdo. El que compró las vías no se puso de acuerdo con el que compró las ruedas del tren, y el que compró las ruedas del tren nunca se puso de acuerdo con el que iba a darle mantenimiento. Y resulta que las vías tenían dimensiones distintas de las ruedas, y cuando empezó a trabajar el tren, pues las vías y las ruedas empezaron a gastarse. Nadie le dijo al de mantenimiento que tenía que lubricar tampoco, no se lubricó, y el resultado fue que la línea 12 del metro estuvo 2 años fuera de servicio. Se tuvieron que reponer las vías y se tuvieron que reponer las ruedas. Es el claro ejemplo de cuando las organizaciones no se hablan, cuando no hay gestión de activos en ese completo ciclo de vida del que hablamos. El impacto fue muy grande. Bueno, el impacto, les cuento un poco la historia. Hay personas en la cárcel, hay personas en la cárcel, por supuesto, por negligencia, pero el impacto económico fue mucho mayor. Imagínense 2 años de que un sistema de transporte colectivo que mueve, creo que eran 1.2 millones de personas por hora, que dejen de moverse y entonces ahora tengan que tomar autobuses, caminar, o incluso tuvieron que pagar autobuses sin costo para que la gente se pudiera mover en los tramos donde la línea no funcionaba. Entonces, el impacto social, económico y en las vidas de las personas es impresionante. Lo mismo pasa cuando tenemos un incidente ecológico, lo mismo pasa cuando tenemos un exceso de consumo de energía. Por aquí, William, si quieres participar, nos pregunta que si existe una recomendación para determinar la cantidad de personas en el equipo de trabajo de mantenimiento. Lógicamente esto va a depender del tipo de actividad de la empresa, pero existe, y pregunta si existe ya algún punto de partida para determinar cuántas personas hacen mantenimiento. Yo tengo mi opinión, pero vamos, comenten. Yo creo que es un balance, ¿no?, entre la carga de trabajo y tus recursos. Y la organización tiene que definir qué hace y qué terceriza. Entonces, para saber qué cantidad de gente necesito en mi equipo, primero tengo que saber cuántas horas hombre de mantenimiento preventivo, correctivo, voy a hacer una proyección, ¿no? Y en función a eso se decide, pues, ¿no? ¿Lo haces tú o lo tercerizas? O yo me dedico digamos, al corazón, al core, a las máquinas principales, y lo demás lo tercerizo. Eso va a depender de una decisión de la empresa. Venga, Juan Antonio Pérez, te saludo. Adelante. Adelante, Juan Antonio. ¿Ahí me escuchan? Perfectamente.
Gracias, Gerardo. No, pues te decía que escuchando todas las intervenciones muy interesantes y la verdad es que muy acertadas, y pues me llego a concluir que pues todos hemos pasado por esto, ¿no? Y también creo que tenemos que tener en cuenta lo que inclusive el RCM menciona mucho, los contextos, ¿no? Definitivamente, cuando hablamos de indicadores, yo soy de la idea de no tener un solo indicador. Desafortunadamente, así como tú lo pides, como tú lo mencionaste, perdón, hace un momento, mientras más sube la escala organizacional, los menos indicadores, ¿verdad? Y a veces, pues tratar de manejar todo con un solo indicador no es suficiente. Me parece muy bien la idea de tener esa escala que mencionó hace rato el compañero, donde pues vas desglosando y vas viendo de dónde viene el origen del cambio de un indicador, ¿no? De por qué un indicador está pues, mejorando o empeorando, ¿no? Buscando sus niveles. Yo soy de la idea, prefiero tener 100 indicadores y no necesitarlos, que necesitar uno y no tenerlo, ¿verdad? Entonces, entonces yo prefiero decir, bueno, ¿dónde está el origen del cambio? Y tenerlo. Desafortunadamente, a veces algunas organizaciones no quieren llevar muchos indicadores porque pues es una carga administrativa, ¿no? Pero realmente nos debería servir para eso, ¿no? Entonces, Adelante, adelante. Entonces, yo soy de la idea que sí, me gusta eso de disponibilidad, de lucro cesante, pero también hay un factor adicional que hablaba del contexto, ¿no? En algunas industrias, cuando tienes todo vendido y que tienes hilos llenos, como que ya pasa a cosa secundaria ese valor que nosotros le dimos al paro del equipo, ¿no? Porque ya es distinto, ¿no? Ya el escenario cambió. Entonces, sí es bueno saberlo, pero también es bueno saber todos los factores adicionales. O, por ejemplo, si una industria, a la hora que paras, tienes que traer producto de otro lado, o sea, no pierdes el producto, no pierdes el mercado, pero es un costo adicional, ¿no? Entonces, hay muchas variables que te hacen que pues, es difícil a veces manejar con un solo indicador, ¿no? Inclusive hasta el mismo costo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo que yo sugeriría es que sí tenemos que tener un mayor conocimiento, todos los de mantenimiento, del impacto que se dan en el negocio desde el punto de vista de costos y administrativos y ventas, meternos a esa zona, no quedarnos solo en el área técnica, porque entonces ahí es donde nosotros empezamos a perder participación en la empresa. Y la otra que yo también me quedé con la idea es que definitivamente creo que los mantenimientos nos hace falta llevar cursos de ventas, ¿no? Porque tenemos que saber vender el producto que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, esa sería mi participación, ¿verdad? Sabes, Juan Antonio, te agradezco el comentario, me parece muy acertado. El tema del contexto de la organización, el saber, bueno, mi planta trabaja 24/7 o trabaja solamente 16 horas al día. Si trabaja 16 horas al día, pues tengo 8 horas para hacer mantenimiento, entonces el tiempo de paro pudiera ser que no afectara tanto. Trabaja vendida la producción, tengo penalización, no tengo penalización. Todo eso tiene que ver justamente para poder gestionar una estrategia. Yo le hacía la broma un poquito a José Contreras porque él y yo hemos conversado por ahí en alguna ocasión de que hay una tendencia un poquito, digamos, por supuesto tiene su enfoque hacia marketing, por supuesto, pero de decir cuál es esto que está haciendo. Y la verdad, yo quiero que ustedes vayan a ver lo indicamos, tratando de... Sigo mucho contigo, Juan Antonio, tú eres un hombre de mucha experiencia en el área, que ha sabido desarrollar muchas cosas, implementar mucho, pero si nosotros no entendemos el valor de los indicadores de eficacia y los de eficiencia, no vamos a poder entender cómo es que funcionan las cosas en nuestra organización. Para ser eficaz yo tengo que ser eficiente, pero no por ser eficiente voy a ser eficaz. ¿Me explico? ¿De qué me sirve mejorar? Voy a poner un ejemplo que se ha venido discutiendo mucho en estos días. ¿De qué me sirve mejorar mi rush time, mi tiempo de llave, si no mejoro la disponibilidad o si no disminuyo mi costo de paro por proceso? Incluso puede ser que yo esté haciendo más trabajo
pero más trabajo que no aporta valor. O más trabajo que incluso mete defectos. El mantenimiento preventivo para todo el mundo es sabido que en el concepto básico con el que fue diseñado, fue pensado para evitar la falla. Pero también sabemos que el mantenimiento preventivo provoca la falla con la intervención y que tenemos mortalidad infantil después de un mantenimiento preventivo. Entonces, si estamos pensando en cómo rediseñamos una estrategia de confiabilidad a través del mantenimiento, tenemos que pensar no solamente en la efectividad, sino también en la eficiencia. Y la eficiencia es un indicador de más alto nivel que nos dice si lo que estamos haciendo eficazmente, es eficiente para la organización. Al revés, que logre dar el resultado que queremos en la organización. ¿Qué me comentan por aquí? Buenas. Mira, nada más para terminar, perdón, dame ahora sí, derecho de réplica, Gerardo. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Debemos saber la interrelación de todos los indicadores y debemos de conocerla para eso. De hecho, también por eso comenté lo de ventas. Muchas veces tú le vas a mover un indicador y de momento no se mueve el que ve la alta dirección. Mejor voy a hacer un ejemplo, aunque dicen que los ejemplos siempre pueden ser rebatidos. Tú puedes aumentar el costo de mantenimiento y eso le va a pegar a lo mejor el indicador de mano arriba, pero le estás invirtiendo realmente y a lo mejor estás haciendo que mejore a futuro la disponibilidad. Entonces, precisamente ahí es donde está el dominio de toda la información y los indicadores para cuando tú vayas y vendas, mira, estoy invirtiendo más, se va a afectar este indicador, pero dame oportunidad de que pase, no sé, un periodo, 2 periodos donde se va a ver reflejado, ¿verdad? Entonces, ahí es a lo que yo me refería del dominio de la parte que no es técnica, sino que es la parte administrativa, ¿no? Que es donde debemos, yo creo que un poco más involucrarnos, ¿no? La parte de mantenimiento. Venga, Eso José. es todo. Bueno, otra vez, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que el problema de los indicadores nace cuando, y esto es típico, muy común, uno lo ve todos los días, cuando la gente busca cuáles son los indicadores. Entonces, uno se imagina un listado, así como cuando uno va a hacer compras, ¿no? Uno hace una lista. Y muchas veces esa lista se basa en lo que usan los demás, en los más famosos. Pero básicamente lo que yo quiero expresar acá, y lo vengo difundiendo, y tú lo sabes, Gerardo, es hay que desarrollar un sistema de medición del desempeño. Y ese sistema se basa en determinar qué es lo que necesito medir. ¿Qué es lo que necesito medir? Y en función de lo que necesito medir, voy desarrollando indicadores y los voy posicionando donde deben estar. Un ejemplo muy práctico que se me ocurrió en estos días es, imagínense 2 familias que tienen la misma cantidad de dinero que van a un supermercado. Los dos llegan al mismo tiempo, las 2 familias, y tienen exactamente la misma cantidad de dinero. Cada quien va con su carrito, toma lo que necesita y paga y se va. Y el otro va a tomar otros artículos distintos, porque cada una de las familias va a tomar lo que necesita. Y aquí debe comenzar la decisión sobre qué indicadores llevar. Hay indicadores obvios, fundamentales, pero no todos necesitamos todos los indicadores. Y entonces ese era el comentario que quería hacer. Definir qué es lo que quiero medir. A mí me preguntan cuáles son los indicadores más apropiados. Entonces yo siempre, y a algunos no les gusta, pero yo les planteo, ¿qué quieres medir? ¿Qué quieres valorar? ¿Qué quieres monitorear? ¿Qué quieres observar? Y a partir de ahí es que vas definiendo lo que vas necesitando y compras solo lo que necesites. ¿Sabes qué, José? Además de lo que quieres medir, ¿en qué tiempo lo quieres medir? Porque yo siempre he pensado que el tema de mantenimiento no es inmediato. Quiere decir, yo diseño una estrategia de mantenimiento, una estrategia de confiabilidad. Defino cuál es la confiabilidad que necesito, establezco cuáles son las tareas y las acciones para llegar a ese nivel de confiabilidad, ejecuto mi estrategia de mantenimiento, recibo datos y después evalúo si la estrategia que diseñé y ejecuté me está dando el resultado que yo estaba esperando en confiabilidad. Quiere decir, siempre hay un desfase de tiempo entre lo que yo hago y lo que recibo. Yo puedo implementar una estrategia de mantenimiento el día de hoy y los resultados no los voy a ver ni en el siguiente indicador y probablemente ni en el indicador del próximo año.
es muy probable que me demore a lo mejor 1 año, año y medio, 2 años en poder conseguir esa mejora en el tiempo medio entre fallas, esa mejora en muchos otros de los indicadores de lo que es mantenimiento. Y al revés, déjame terminar aquí nomás este punto, José, al revés también. Si yo quiero disminuir el costo del mantenimiento, dejo de hacer mantenimiento. Y automáticamente bajé el indicador desde el primer momento, dejé de hacer tareas y dejé de contratar y dejé de contratar, y en ese momento no se me va a caer la planta. O sea, el impacto de lo que yo haga, tanto positivo como negativo, siempre viene con un desfase de tiempo. Entonces, nosotros pudiéramos incluso manipular los indicadores para conseguir los resultados que nos está pidiendo la gerencia o para ir y demostrar resultados en la gerencia. Hay ejemplos increíbles de lo que se llama amnesia corporativa dentro de lo que tiene que ver con la gestión del diseño de las estrategias de mantenimiento, la ejecución y luego los cambios de timón que finalmente acaban destruyendo lo que uno ha construido con el paso del tiempo. ¿Qué opinan allí? Bueno, para complementar lo que venía diciendo, totalmente de acuerdo con lo que acabas de expresar. Lo único que yo agregaría a eso es no esperar el resultado. Es decir, hay resultados a corto, mediano y largo plazo. Entonces, entiendo que desarrollo una estrategia y espero obtener un resultado dentro de 1 año, 2 años. Pero no esperar a ese momento, y por eso el sistema de indicadores. De tal manera que estén encadenados y que yo, a la medida que voy transitando ese trayecto, ese camino hacia esos 2 años que espero tener un resultado concreto, ir mirando cómo va el comportamiento en el trayecto para evitar malos resultados al final. Ese es el concepto de los indicadores leading y lagging, ¿no? que maneja la literatura. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Solamente quería agregar eso, ¿no? Que manejar los indicadores tipo causa y efecto, ¿no? Más nada. Fíjate que justamente con eso que mencionas de los leading y lagging, que nunca les he encontrado yo la traducción correcta. Yo tampoco. Los que vienen adelante y los que vienen atrás. En realidad yo creo que lo que ellos quieren decir con los leading y lagging son la eficiencia con la que haces tu trabajo, son los leading, y la eficacia que viene después, que logras con el trabajo que estás haciendo eficientemente, es lo que miden ellos como lagging. Pero también pensaba justamente en el concepto, bueno, de cómo los demás interpretan esta estrategia. Yo lo veo que para mí hay 2 tipos de indicadores. El indicador que mide qué tan eficiente ha sido el diseño de mi estrategia de confiabilidad y el indicador que mide qué tan eficiente soy en la ejecución de esa estrategia. Y tú tienes que medir los 2. Tienes que medir qué tan eficientemente estás haciendo tu trabajo y luego cómo ese trabajo eficientemente hecho reporta resultados a la generación de la confiabilidad. O sea, como que son 2 cosas que tienes que ver. Yo hago bien mi trabajo y si el trabajo no me da el resultado de la confiabilidad que yo requiero, quiere decir que mi estrategia tiene que mejorar. Si mi estrategia está dando buenos resultados, verifico también que está haciendo el trabajo eficientemente y entonces en función de ello veo cómo puedo no maximizar, sino cómo puedo optimizar. Ya no solamente pensando en el concepto de la confiabilidad, sino en el concepto del negocio, porque la confiabilidad que yo estoy diseñando, la estoy diseñando en función de los objetivos del negocio. Lo que Juan Antonio decía muy claro, el contexto operacional. Yo puedo comprar confiabilidad a muy alto costo. Yo puedo comprar disponibilidad a muy alto costo. ¿Cómo eso se balancea y se equilibra con el concepto de lo que requiere la organización en la parte de la generación de utilidades y valor? Un comentario. Yo creo que mucho depende del foco que tenga la empresa, ¿no es cierto? En corporativos el tema es resultados, y los resultados son de corto plazo, o sea, siempre están buscando resultados de corto plazo, más aún en este tema de la pandemia que hemos tenido, que nos ha recortado ventas y por lo tanto nos ha recortado presupuestos. Y lo primero que se ha recortado es el mantenimiento. Dice, la planta parada no gasta sin mantenimiento, pero aprovechemos en hacer cosas que no podemos hacer. No hay plata. Entonces, ese concepto que yo tengo que llegar al número a fin de año, porque si no, no recibo mi bono, no recibo mi compensación. Entonces también es un tema de que hay que ir jugando cuál es la mejor manera
para darle continuidad a nuestro trabajo, que es la disponibilidad y la confiabilidad, ¿no? Ese es un tema bien complicado mientras no haya una perspectiva como negocio, ¿cierto? Por aquí tenemos algunos compañeros más, algunos muy que están dentro del área de lo que es la ejecución del mantenimiento. ¿Quién más quiere opinar por ahí? O lo llamamos por ahí. Benjamín Salgado, él está en el área de ingenios azucareros, con una evolución muy interesante en el tema de mantenimiento. Cuéntanos un poco qué opinas, Benjamín. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Sí, efectivamente, en la industria azucarera realmente padecemos mucho esos problemas de no manejar muchos indicadores. Actualmente estamos entrando en esos parámetros que debemos de controlar. Muchas veces en la industria azucarera ni siquiera se conocen los valores de costo de parada. Entonces es muy difícil determinar en qué posición de mantenimiento está, y cómo obtener, sobre todo presentar a la gerencia, ir a la gerencia y decir, ¿sabes qué? Necesito esto. Entonces la industria azucarera ahorita ha estado evolucionando a las nuevas exigencias del mercado. Cada vez es más competible. Cada vez tenemos que negociar más, de manera más pronta y rápida. Entonces, el uso de estas estrategias, de conocer los indicadores, de conocer la costa de parada de planta, nos ayuda mucho a presentarnos ante la gerencia y decirles, ¿sabes qué? Necesito esto porque con esto reducimos esto, y con este indicador vamos a controlar esto y vamos a poder tener un mejor margen de mantenimiento y ganancia. Buenísimo, Benjamín. ¿Ya regresó por ahí Ramón Torres? Ramón. No, nos dejó ahí a medias. Bueno, estamos prácticamente en el momento de lo que diríamos el cierre de la reunión. Nos quedan los últimos 15 minutos por aquí para conversar. ¿Alguien quiere proponer algún otro concepto, además de lo que estamos hablando de lo que son el tema de los indicadores? ¿Cómo ven la evolución del mantenimiento basado en tiempo al mantenimiento basado en la condición? ¿Cómo ven la posibilidad que viene con la incorporación de tecnología, la incorporación de sensores que evolucionan también el concepto del mantenimiento basado en condición hacia un mantenimiento que se le llama ahora prescriptivo? ¿Qué opinan al respecto? Hola Gerardo, mira, por acá Rubén Cárcamo. Adelante. Gerardo, mira, escuchando a los colegas ahí, la situación en el lugar donde trabajo yo, la situación es totalmente distinta, porque nosotros trabajamos en una industria que se dedica a la investigación. Entonces, el mantenimiento en el observatorio es como bien particular, porque tenemos tiempo disponible durante el día, y durante la noche es el trabajo que se vuelve, digamos, efectivo. Nos ha costado un mundo llevar el concepto de mantenimiento basado en condición, porque ellos dicen que existe tanto tiempo para hacer mantenimiento que no es necesario llevar esa filosofía actualizarnos con nuestro mantenimiento. Nosotros, con otro compañero, hemos estado tratando de demostrar, digamos, mediante tribología, que el mantenimiento predictivo se puede hacer y podemos bajar los costos de lo que significa almacenar cantidades enormes de lubricantes, disponer de casi una planta entera dentro del almacén,
pero es una batalla que si uno no está de manera constante mostrando gráficos, mostrando tendencias, mostrando que la cosa funciona con el mantenimiento predictivo, se vuelve una batalla feroz. Nosotros llevamos alrededor de 4 años tratando de mostrar con indicadores, con gráficas, con tendencias, con análisis de aceite, mejorando nuestras instalaciones a partir de los lubricantes, porque antes teníamos un verdadero basural, el que era el almacén de nuestro, digamos, lubricante. Hemos logrado conseguir algunos recursos rajuñando, pero nosotros le hemos mostrado que ese mantenimiento sí se puede hacer y es efectivo. Y ya ahora, a la larga de 4 años de arduo trabajo, hemos logrado incluir parte de este bichito del mantenimiento basado en condición. Hemos reducido la cantidad de 150 lubricantes que habían para un observatorio. Cada gente, o sea, cada persona compraba el lubricante que él creía o que el vendedor, digamos, le ofrecía. Y en un trabajo arduo logramos rebajar la cantidad de lubricantes de esta lista de 150 a 49. Entonces, de esa manera nosotros evitamos tener varios proveedores, tener una lista enorme de lubricantes que finalmente había gente que ni tenía idea para qué se usaban o con qué motivo lo habían comprado. Pero como dices tú, Gerardo, si no está bien implantado desde las gerencias hacia abajo, cuesta un montón tratarlo de hacer desde abajo hacia arriba. Porque ellos... y lo otro que acá, digamos, el administrador general es un astrónomo. O sea, la parte administrativa es un astrónomo. Entonces, tratar de llevar la filosofía de mantenimiento basada en confiabilidad a un astrónomo que solamente tiene idea de estrellas, para él se vuelve igual confuso porque no tiene una base técnica como para decir, mira, probemos o intentemos. Entonces nosotros, en vez de hacer desde arriba hacia abajo la escalada, nosotros tenemos que hacer de abajo hacia arriba y se nos dificulta, bastante se nos dificulta. Ahí es donde dice Juan Antonio Pérez, creo que tiene razón, que hay que tomar cursos de ventas, de cómo lograr colocar por ahí un poco la semilla en la cabeza del astrónomo. Creo que, bueno, no voy a dar ningún consejo específico porque obviamente mi desconocimiento de la parte de astronomía es la misma que tengo de lo que son otras áreas ajenas a lo que hacemos, pero entiendo yo que un astrónomo, el que va a hacer uso del servicio que ustedes proporcionan, hace una cita con meses y a veces con años de anticipación para estar unos minutos frente al telescopio. Sí, así es. Y el tiempo que él tiene que estar en el telescopio tiene que ser efectivo, porque si no se pierde la investigación y eso tiene un costo importante. O sea, de alguna forma tenemos que entender ese contexto de la organización para poderle poner un impacto y un valor y un costo. En realidad, a lo mejor les voy a dar una definición de mantenimiento demasiado simplista. A mí me gusta ver mantenimiento como gestión de riesgo. ¿Qué pasaría si hago mantenimiento? ¿Qué pasaría si no hago mantenimiento? O sea, todo lo que hacemos en mantenimiento en realidad está en función de la gestión del riesgo. El riesgo de que la máquina no sea confiable. El riesgo de que la máquina no esté disponible. El riesgo de que la máquina falle. Y entonces nos vamos a los dos elementos que tienen que ver con riesgo, que son la severidad del impacto y la probabilidad del impacto. Entonces, ¿qué puede ocurrir si la máquina falla? ¿Y qué tan probable es que la máquina falle? Entonces, mis tareas de mantenimiento, la que ustedes quieran, preventivo, predictivo, prescriptivo, la que ustedes quieran, tiene que tener el objetivo de disminuir el riesgo o disminuir la probabilidad. Perdón, disminuir la probabilidad o disminuir la severidad. Y en muchos casos lo que hacemos es disminuir ambas. Aunque en algunos casos lo que hacemos es aumentar algo.
muchas tareas de mantenimiento preventivo que no están enfocadas directamente a un modo de falla predominante, lo que hacen es simplemente inducir errores en el momento de hacer la tarea de mantenimiento. Por eso, a nivel, digamos, general, sin tratar de ser muy específico, las técnicas modernas del mantenimiento se están moviendo del mantenimiento basado en tiempo a la gestión de la salud de los activos. Lo dijo hace un momento, no recuerdo, fue Ramón Torres nos lo mencionaba, la gestión de la salud de los activos, el Asset Health Management, que es un concepto que tiene que ver con no hacerle mantenimiento hasta que la máquina realmente necesita hacer mantenimiento. Entonces, eso también tiene que ver con un concepto de optimización, pero tiene que ver con un concepto mucho más cercano a lo que yo entiendo que es la gestión del riesgo. ¿Tu opinión? Sí, yo quisiera comentar, y eso, digamos, esa gestión de riesgo, alinearla a lo que tú comentabas con la nueva tecnología, ¿no? El IoT, el incremento y la disminución de costo de los sensores, que va a ayudar a esa toma de decisiones. Pero ya deberíamos, yo creo que en todas las plantas deberían tener una estrategia a futuro de cómo visualizo yo mi planta con esta nueva tecnología y ir comenzando por partes, en forma modular, a ir ingresando esta nueva facilidad que va a ayudar mucho, ¿no? A ese concepto de la disponibilidad y intervenir cuando sea necesario, ¿no? Fíjate que me recuerdas comentarles, en Perú se está construyendo una industria minera, una planta minera, bandera, por llamarlo de alguna forma, de una organización muy importante a nivel internacional. Esta planta está diseñada desde el momento cero como una planta industria 4.0. Quiere decir, va a ser la primer mina construida donde todo el diseño y toda la implementación tiene que ver justamente con la estrategia de sensores automatizados en línea, con, por supuesto, todos los elementos que van alrededor de esta estrategia. A nosotros nos toca participar justamente en el diseño de la estrategia de lubricación completa desde la perspectiva de Industria 4.0. Estamos instalando sensores, estamos identificando cuáles son los mejores sensores, cómo esta información que estamos recibiendo viene enfocada. Bueno, se hace el análisis de modos de falla de la máquina, luego se determinan cuáles son las estrategias de mitigación para los modos de falla que tienen el RPN más alto, y allí es donde se decide si se pone monitorización en línea, si se hace monitorización temporal, o si se hacen solamente inspecciones, o si se deja, bueno, ninguna se deja la falla porque son de las altas, pero ya viene el diseño específico para esta planta. Es bien distinto cuando tú diseñas una planta bajo ese concepto, y cuando tú tratas de convertir una planta que viene de un método tradicional, que tiene 20, 30, 40 años, muchas de ellas en operación, y que entonces vas a hacer un trabajo completo de empezar a modernizar, si lo quisiéramos llamar de esa forma, la parte de la gestión de los activos. Entonces, bueno, son cosas que no están por llegar, son cosas que ya están ocurriendo, que ya están haciendo, y que seguramente con el paso de los meses, no diría yo tanto de los años, sino de los meses, vamos a ir viendo cómo la evolución de estas tecnologías van a comenzar a dar resultados bien interesantes. Antonio, te veo con ganas de darnos otro comentario. Bernal, coméntanos. Gerardo. Sí, adelante. Hola, Juan Antonio. Oye, a mí me parece muy bien y muy interesante todo eso de las nuevas tecnologías, todo lo que nos va a ayudar. Pero ahí yo nomás quisiera hacer una observación. Hay que tener cuidado de no venderlo en nuestras unidades de negocio como la panacea del mantenimiento, porque pues, requiere de mucho, como tú lo acabas de mencionar ahorita, definir modos de falla, o sea, requiere mucho trabajo atrás, y luego requiere también de la confiabilidad de los equipos que estamos poniendo, de la gente que muchas veces va a estar detrás de esos equipos analizando. Entonces, si alguno falla, alguna de las cosas llega a fallar, pues va a perder el impulso que traía esto en cada uno de los negocios, ¿verdad? Yo sé que seguramente va a haber muchos éxitos, muchas compañías que presenten casos de éxitos. Y como bien dijiste, no aplica para todos los modos de falla, ni para todas las máquinas, ni para todos los puntos. Entonces, también tener bien eso en cuenta, ¿no?
Te voy a poner un ejemplo dentro de lo más sencillo que hay en la parte de mantenimiento. En mantenimiento, alguien llegó con la panacea de que la lubricación automática era la solución de todos los problemas. Entonces nos empezaron a vender lubricadores automáticos de un solo punto. Entonces la industria dijo, perfecto, dejamos de tener la lubricación, le ponemos los botecitos para que lubriquen solos y los dejamos trabajar. ¿Y aumentó la confiabilidad? No. Disminuyó la confiabilidad, disminuyó la disponibilidad, porque nos olvidamos de ese elemento, desacomodamos nuestra estrategia de mantenimiento, reemplazamos una acción de mantenimiento por un elemento, pensando que iba a quedar resuelto. Bueno, pues en realidad no pasó. Lo mismo tiene que pasar en el tema de la industria 4.0. Si tú crees que la industria 4.0 resuelve los problemas, tienes que ver cuál es el contexto nuevo de la organización alrededor de Industria 4.0, del sensor y de la toma de decisiones, para no depender específicamente de los sensores. Adelante, Antonio. Es correcto lo que tú dices, digamos, de las experiencias de la mina, es decir, nos ayudó mucho los sensores de temperatura en neumático, que nos dio más vida del neumático, pero la lubricación está centralizada en ciertas partes de los camiones o de los equipos y otra hay que hacerla manual. No tengo tanta experiencia en 4.0, pero sí en ir arreglando, cambiando sistemas de PLC y esos instrumentos para la planta. Es decir, lo que pasa es que tengo experiencia en planta y en la mina. Pero las plantas son de 20 años, es decir, las nuevas especificaciones. Y generalmente los grupos son canadienses, australianos, sudafricanos, y somos parte de un grupo muy grande donde hay veces que nosotros tenemos que ir de abajo hacia arriba, porque las indicaciones de Sudáfrica o África, o Canadá, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile, van dando cosas diferentes. Es pequeña la opinión. Muy bien. Bueno, estamos por cerrar. Nos queda tiempo para un comentario más y concluimos por aquí nuestra sesión de foro de esta mañana. Por ahí veo a Abel Toski, veo a José del Monte, hay mucha gente por aquí con mucha experiencia. ¿Qué nos cuentas, Abel? Abel es un especialista en el área de estrategias de mantenimiento basado en condición, prácticamente para la industria petrolera. Él lidera por ahí un grupo grande de especialistas que están en la parte de la colecta y del análisis y la interpretación de datos. ¿Tú cómo ves la evolución, Abel, en el tema del mantenimiento basado en condición? No está Abel por ahí. ¿Alguien más que quiera hacer un último comentario? Si no, bueno, pues nos despedimos, cerramos esta charla. Me ha gustado mucho el formato improvisado que tuvimos esta mañana. Creo que aporta valor para la siguiente. Yo creo que podemos incluso intentar por ahí hacer algo con un tema mucho más definido, más cerrado, para que podamos colaborar por ahí con el conocimiento de ustedes, con las opiniones. Yo creo que hay gente con mucha experiencia aquí, hay gente con muchas ganas de aprender de la experiencia, entonces ojalá que esto les haya servido, les haya dado valor. Excelente, muchas gracias, Gerardo. Muy buen ejercicio, Gerardo. Muchas gracias. Bueno, pues les envío, por ahí tengo alguien más que quiere comentar, por ahí. Sí, Gerardo, por acá Rolando Olivo, disculpe, tengo un nombre distinto puesto ahí en mi chat. Bueno, te comento un poco, estaba escuchando al colega del observatorio que hacía algunos comentarios respecto de la realidad del mantenimiento en aquellas organizaciones en las cuales la dirección efectivamente no tiene una preparación desde el punto de vista técnico. Técnico me refiero técnico asociado o que conozcan lo que es este mundo del mantenimiento. Yo trabajo en un área similar y veo que dentro de los presentes hay otro colega mío también que también trabaja en un observatorio. Y efectivamente acá es donde el planteamiento que ustedes hacen del riesgo es una de las mejores herramientas, que es fácil de entender.
a pesar de que muchas veces confunden el concepto del riesgo con otros conceptos, pero en el fondo es más entendible que el concepto del mantenimiento propiamente tal. Y efectivamente es una herramienta que ha servido porque, te cuento un poquito la experiencia, junto con este colega que está acá también, nosotros trabajamos en el Observatorio ALMA en Chile, y efectivamente venía toda una preparación, y Juan, que el que está ahí me lo puede reafirmar, venía toda una preparación inclusive de hasta un análisis de confiabilidad hecho antes de que el proyecto se liberara como tal. Y confiabilidad completa del observatorio. En un documento que representa al análisis de confiabilidad que se hizo ahora hace poco, a un equipo, no el análisis de confiabilidad de todo el observatorio era un 10% de la información que había para el análisis de un equipo. Entonces, la verdad que efectivamente esa falta de conocimiento hace que se cometan muchos errores. Y eso dificulta después justamente la toma de decisiones. Pero efectivamente, insisto, creo que el análisis de riesgo es una muy buena herramienta como para entender. Y como lo decía mi colega anteriormente, desafortunadamente nos toca la tarea de convencer desde abajo hacia arriba, puesto que de arriba normalmente las personas no manejan este tema. Así es que nos toca eso, de a poco ir convenciendo, ir demostrando estos números, ir analizando que esta documentación o estos riesgos que se ven en papel son reales, que efectivamente suceden y cómo se representan, para que de alguna manera también vayan orientando la mirada hacia una confiabilidad, hacia herramientas que, por ejemplo, está la otra de monitoreo por condición, que definitivamente se desconocen, y después ir pasando a un salto posterior, que es el que pretendemos nosotros realizar, que es la mirada de la gestión de activos, porque a diferencia de la industria manufacturera, que dura por mucho tiempo, pero siempre está pensada a una extensión de tiempo muy acotada, un observatorio son para 40 años. Entonces hay que pensar que estas máquinas, a pesar de que estamos en un avance tecnológico siempre en la punta del avance tecnológico, pero estructuralmente nos tiene que durar 40 años. Entonces eso es muy, muy relevante para considerar. Gracias por la instancia, Gustavo. No, gracias por darnos ese punto de vista de unas aplicaciones tan específicas, tan diferentes, en las que seguramente muchos de nosotros no tenemos ni siquiera la menor idea de cuál es el tipo de equipos, el nivel de confiabilidad que se requiere, cómo tiene que ser la parte de la operación de los observatorios. Bueno, todo el mundo aprendemos aquí en esta oportunidad. Yo les envío un fuerte abrazo desde acá, desde México. Esperamos que esta pandemia nos deje respirar un poquito mejor los próximos meses. Les deseo mucha salud y bueno, nos seguimos viendo aquí en un par de semanitas. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Saludos. Bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias, José. Gracias, Gerardo, desde Perú. Muchos saludos para todos. Mal, William. Muchas gracias, Gerardo. Saludos de Perú. Un fuerte abrazo. Igualmente, Carlos. Un abrazo.